Bien, ahora continuando con Bauman, vamos a hablar del capítulo 4, Turistas y Vagabundos, se llama, y es un capítulo muy importante. Lo que va a decir acá el autor es que la distancia dejó de ser un obstáculo, ¿sí? Ya el mundo virtual hace que tengamos acceso a cualquier lugar del territorio, ¿no es cierto? Dice Pascal también, ¿no es cierto?, que vivimos en un círculo extraño cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. No hay obstáculos, no hay un corte, no hay pausa, es todo un continuado virtual permanente, ¿sí? Que nos mantiene atado y en permanente situación de deseo, ¿sí? Nos encontramos atrapados por el deseo, dice Bauman. Pasamos de una sociedad de producción a una de consumo. La única diferencia está en las prioridades. Dice, la transición produjo diferencias enormes en la sociedad, la cultura y la vida individual. Pasar de la producción, de ser considerados ciudadanos, a ser considerados consumidores, nos cambió y nos transformó la vida para siempre, ¿sí? Ahora no importa lo que tenés, sino el acceso que tenés a determinados hechos culturales o sociales. Entonces, de esa manera, la sociedad se transforma para siempre, ¿sí? La gran pregunta que se hace el autor acá es: ¿se debe consumir para vivir o vivimos para consumir? ¿Sí? Nadie está seguro de poder resolver esta cuestión, porque dice también, ¿somos capaces y creemos convenientes o necesarios separar estos dos actos de vivir y consumir? ¿Nos hacemos esa pregunta o ya no? Ya las nuevas generaciones no se hacen esa pregunta y vivir y consumir forman parte de lo mismo, ¿sí? Es algo que el autor intenta que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Más que darnos una respuesta, nos invita a la reflexión. Dice que la cultura de la sociedad de consumo no se basa ni requiere de un aprendizaje, sino más bien de un olvido. Para consumir se necesita tiempo. El bien consumido debe producir satisfacción instantánea y crear una nueva necesidad y una nueva satisfacción. Es nuevamente lo mismo, ¿sí? La eterna vuelta al deseo. Lo importante no es llegar, sino tener el deseo permanente de llegar a algún lugar. Entonces, de esa manera, por esta capacidad de olvido que tenemos, todo el tiempo intentamos consumir y vamos al mercado creyendo que vamos a descubrir cosas nuevas, cosas novedosas, cuando en realidad es más de lo mismo, ¿sí? Es más de lo mismo. Eso es lo que produce esta sociedad a través de la capacidad de olvido. Tenemos tantas cosas efímeras en la cabeza que nos olvidamos rápidamente de para qué sirven y por qué las necesitamos, ¿sí? Pero la constante es crear deseos artificiales en la gente. Para que una sociedad de consumo funcione bien, es necesario eso, crear necesidades artificiales, que todo el tiempo estemos insatisfechos. Nada más peligroso para una sociedad de consumo encontrarse con gente satisfecha, porque cuando hay gente satisfecha, la gente no consume, ¿sí? Empieza a reflexionar y dice, no, ¿para qué me voy a comprar esto si no es necesario? Bueno, para que la sociedad de consumo funcione verdaderamente bien, tiene que permanentemente recibir estímulos, ¿sí? Ser incitada al consumo, ¿sí? Crear necesidades artificiales y de alguna manera satisfacer esas necesidades que en realidad no lo son tanto, son artificiales, son creadas por el sistema. Eso es lo que plantea Bauman en este capítulo. A diferencia, dice, de los abuelos que vivían de un paso de la cinta transportadora a otra igual. Todo idéntico, ¿no es cierto? Todo igualito. Acá las nuevas generaciones, nosotros lo que queremos es algo distinto, la búsqueda permanente de lo distinto, de lo exótico, de lo raro, ¿sí? Algo que me incite a consumir determinados objetos, ¿sí? O sensaciones. Un mercado que produce cosas distintas todo el tiempo. El consumidor, dice el autor, es un viajero que no puede dejar de serlo. Pero acá otra gran pregunta, ¿no es cierto? Si bien todos queremos ser consumidores, ¿podemos ser todos consumidores? La respuesta es un categórico no, ¿sí?
todos vamos a tener acceso, pero muchísimos de nosotros solamente vamos a tener acceso a través de la virtualidad, no a consumir la gran mayoría de los productos que está de alguna manera destinado a ser consumidos por los más poderosos, los más ricos, ¿sí? La sociedad de consumo posmoderna, dice, es, al igual que todas, estratificada, dividida en clases. Por un lado van a estar los de arriba, que el autor los considera los turistas, y por otro lado van a estar los de abajo, que el autor los considera los vagabundos. Va a decir que las diferencias de comunicación son cada vez más grandes. En esta sociedad cada vez más grande se van anchando esas distancias entre los turistas, que vendrían a ser los poderosos, y los vagabundos, que van a ser los más pobres de la sociedad. Si bien conviven en el mismo sistema y en el mismo mundo, conviven y son las dos caras de una misma moneda, están muy bien separados. Algunos, ¿sí? los turistas van a ser los que van a tener acceso real y virtual a determinado tipo de consumo, y los vagabundos, ¿sí? que él los va a considerar consumidores defectuosos, van a tener acceso solamente a consumos virtuales, a través de la virtualidad. Están más bien atados a un territorio, ¿sí? Eso es lo que plantea el autor en este texto, ¿sí? Dice, la incomunicación entre estos grupos no para de crecer, cada vez es más grande, son grupos bien diferenciados. Los turistas viajan a voluntad en primera clase por placer o por negocios. Son bien recibidos siempre donde llegan, son incitados a viajar, ¿sí? Los vagabundos pagan más, viajan clandestinamente, son recibidos con leyes migratorias y muchas veces encarcelados y deportados, es decir, vuelto a sus países de origen. Acá está muy claro verlo desde el punto de vista de cómo fue la conquista de Europa al resto de los continentes, si se quiere, fundamentalmente al África, donde van a llegar, van a quedarse con toda su riqueza, la van a transportar desde el continente africano y también del continente americano hacia Europa, y después nos muestran esas grandes riquezas, ¿sí? Entonces la gente que se ha quedado en esos continentes periféricos, como el africano y el americano, cuando quieren llegar, ¿sí?, a consumir esa riqueza, se van a encontrar con las barreras, ¿sí? No, vos tenés acceso solamente, pero lo podés disfrutar virtualmente, no tenés llegada. Si llegás y no estás en condiciones, lo más probable es que la pases mal, ¿sí? Ahí es cuando se habla de deportaciones y encarcelamiento, que lo hemos visto bastante, ¿no?, este último tiempo. Siempre se ve esas balsas atiborrada de gente pobre que quiere llegar desde el continente africano a Europa, y muchas de esas personas mueren en alta mar o llegan y son encarcelados y deportados automáticamente. Va a decir el autor que los que viven bien, los turistas, los considera con una frase, pasar por el mundo, ¿sí? La cultura del presente absoluto. Pueden estar en cualquier lugar del mundo y pueden consumir lo que quieran. Ahí es cuando habla el texto del ejemplo de una mujer que viaja por el mundo y puede pedir comidas exóticas en cualquier lugar del mundo y para en los mismos hoteles 5 estrellas que en realidad son exactamente iguales. Es decir, es una cuestión de clase, no importa en qué lugar del planeta esté, sino cómo son sus gustos y sus preferencias, y el acceso que tiene va a ser el mismo en cualquier lugar del mundo. Mientras, por otro lado, está el mundo que pasa, esos individuos que solamente tienen acceso virtual al conocimiento y a la cultura, pero que están atados, están sujetos a un territorio. Ahí en el texto se ve claramente cuando dan el ejemplo de una chica muy joven que vuelve después de 2 o 3 años a la casa de sus padres, y con 2 hijos se encuentra que ya había sido madre, se había teñido el pelo, había pasado por diferentes modas culturales, y como que el tiempo en realidad era un castigo, ¿sí? Más que un disfrute del tiempo, es un castigo, porque en realidad
el tiempo la tiene esclavizada y sujeta a un lugar donde el nivel de consumo solamente es de acceso virtual, ¿sí? Entonces contrasta muy bien en esos dos ejemplos los dos mundos, los de turistas y vagabundos, pero siempre teniendo en cuenta que unos se necesitan a otros mutuamente, ¿sí? Son las dos caras de una misma moneda. El turista y el vagabundo van a habitar el mismo mundo, ¿sí? El turista quisiera erradicarlo, quisiera eliminar al vagabundo de su vista, pero no lo va a poder hacer, y siempre el vagabundo le va a marcar al turista que si no se cuida y si no de alguna manera mantiene ese nivel, puede llegar a transformarse en un vagabundo. Siempre está la amenaza permanente, no es la amenaza real, sino la amenaza de bajar de categoría y terminar transformándose en un vagabundo, ¿sí? Entonces, las dos clases bien antagónicas. Y después lo que dice el autor, bien al medio de los dos, porque estos dos serían como los extremos, ¿no? Los súper ricos y los súper pobres. Y después en el medio están la gran mayoría, ¿sí? Que somos los semi-turistas y semi-vagabundos, que somos la gran mayoría de la sociedad de consumo, de consumidores viajeros. Esa gran mayoría que intentamos por todos los medios transformarnos en turistas y escapar de transformarnos en vagabundos, pero en eso nos va la vida, en esa transición permanente. Bueno, esto ha sido todo, los dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4 de Zygmunt Bauman. Espero que les sirva y, como siempre les digo, les va a servir si van y pueden leer los textos. Estos son explicaciones que a ustedes de alguna manera les tiene que servir como orientadores, pero sí o sí es necesario que vayan, que lean y vuelvan a leer los textos, que son los que les van a dar la verdadera herramienta necesaria para aprobar la materia. Será hasta pronto.